tu amor prevalece. Ay, yo sé que todo va a estar bien. Confiado está mi corazón en aquel que me salvó. La vida es un continuo caminar entre luces y sombras. De hecho, transitamos siempre entre el día y la noche, ¿no? Y hay un periodo de día, un periodo de noche y nuevamente viene el día. Lo mismo pasa con las luces. Hay periodos de luz en nuestras vidas y hay periodos de sombra en nuestras vidas. Hay que estar alerta en los tiempos de luz, porque es ahí cuando ahorramos energía, cuando ahorramos fe, cuando nos aferramos, cuando agradecemos a nuestro Dios porque nos ha dado la luz. Y también hay que fortalecernos en los periodos de sombra. Todo eso que recogimos durante los periodos de luz es lo que necesitamos usar en los periodos de sombra. Charles Spurgeon dijo algo muy interesante. Confiar en Dios en la luz no es nada, pero confiar en Él en la oscuridad, eso es fe. Y claro, resulta muy fácil cuando estamos bien, cuando estamos en luz, confiar en Dios. Lo tenemos. Pero cuando estamos en las sombras, cuando no vemos futuro, no vemos horizonte, ahí la situación se vuelve complicada. Y cuando confiamos en Dios en esas circunstancias, lo que está pasando es que nuestra fe ha sido fortalecida. Cuando estamos bien, en lo mejor de la vida, incluso somos desagradecidos, ¿no? Recibimos las bendiciones, y no cualquier tipo de bendiciones, recibimos bendiciones a manos llenas y a veces ni nos enteramos. Incluso somos tan desagradecidos que pedimos más o nos mostramos inconformes con las bendiciones que nos han dado, que nos ha dado Dios. Ay, no, es que ese carro hubiese sido mejor, otra marca, más fino. Ay, no, es que esa casa no, mejor hubiese sido una mansión. No, es que ese colegio donde están mis hijos, no, mejor hubiese sido tal o cual colegio. Es que esa universidad, es que esa ropa, es que esos zapatos, es que. Y nos volvemos una cajita de quejas, unas plañideras que andamos quejándonos y llorando y manifestando nuestra inconformidad por todo. Pero cuando vienen las sombras, añoramos esos periodos de luz. Nos revolcamos de dolor muchas veces en esas situaciones de sombra. Nos duelen muchísimo. Anhelamos eso que teníamos. E incluso decimos, éramos tan felices y no sabíamos. Porque no nos dábamos cuenta en los periodos de luz de lo bendecidos que estábamos siendo. En las sombras hay una realidad, y es que generalmente son pruebas de fe. Dios las pone con el propósito de fortalecernos. Las pruebas son como los exámenes que presentábamos en la escuela o en la universidad. Son exámenes para evaluar si podemos pasar al siguiente nivel o si reprobamos y tenemos que volver a repetir el curso. Esas son las pruebas. Entonces Dios quiere con esas pruebas evaluar, pero sobre todo fortalecernos. Vamos a ver hoy 3 aspectos muy importantes de esas pruebas.
Vamos a analizar primero el enfoque de Job en las sombras. Un ejemplo claro de caminar entre luces y sombras es justamente Job, ¿no? Un hombre rico, un hombre tremendamente piadoso, tan piadoso que hacía oración y holocaustos por sus hijos, por lo que hacían o dejaran de hacer sus hijos. Es decir, algo así como un pago anticipado por los errores y pecados de los hijos. Era un hombre, además, muy acaudalado. Él lo tenía todo. Tenía siervos, tenía bueyes, tenía ganados, tenía una cantidad de cosas, ¿sí? Pero llegaron las pruebas. Y sobre todo llegaron las tentaciones para que dejara la fe. Mejor dicho, tentaciones y situaciones para asesinarle la fe. Incluso la mujer dijo, aléjate de Dios, cuestiona a Dios y muérete, o sea, suicídate. Toda su riqueza se perdió. Sus sirvientes fueron asesinados. Sus hijos fueron aplastados. Y él enfermó gravemente. Entonces, imagínense una situación en la que uno ha sido la persona más prominente de una comunidad y de pronto enferma con pústulas y otra cantidad de cosas en el cuerpo y está tan pobre que no tiene cómo cambiarse la ropa. Esa es la situación de Job, que incluso nos cuenta la palabra de Dios, los más despreciables de la comunidad se burlaban de Job. Una situación espantosa la de esas pruebas a Job. Y entonces uno dice, bueno, entonces ¿cuál fue el enfoque que adoptó Job sobre todo eso que estaba viviendo? Lo primero es que Job no culpó a Dios. Lo segundo es que no hizo absolutamente nada por recuperar su riqueza. Buscó a Dios y se tranquilizó en Él. Si yo estoy en Dios, estoy tranquilo. Puedo estar brotado, puedo estar lleno de ampollas, puedo estar con la ropa raída, puedo estar sucio, flaco, ojeroso, no importa. Busco a Dios y me tranquilizo ante Él. Job sabía algo que tenemos que aceptar. Necesitamos aceptarlo. Sabía que recibimos las bendiciones y de igual manera también sufrimos calamidades, luces y sombras. Sin embargo, en medio de todo eso, Job continuó alabando el nombre de Dios. El enfoque de Job se resume en el siguiente pasaje. Vamos a leer por favor Job capítulo 1 versículos del 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El enfoque de Job es una confianza absoluta en el dueño de todo. Es el reconocimiento. Él se postra en tierra y adora. ¿A quién adora? Pues a Dios. Él reconoció la grandeza de Dios, la soberanía de Dios, la voluntad de Dios. Por eso dice Job, Dios pone y Dios quita. Es su voluntad. Es que finalmente eso es de Él, es de Dios, no es de nosotros. Y eso lo tenía claro Job. Por eso, cuando pierde sus ganados y pierde todo lo que pasó,
lo que perdió, Job no se va a recuperarlo. Porque Job sabe que él no es el dueño, que el dueño es Dios. Entonces Job se refugia en Dios. Porque sabe que Dios, el dueño de todo, es el que se va a encargar de esa situación. La fe de Job no radicaba ni en lo que tenía, ni en las personas que lo acompañaban. La fe de Job se basaba únicamente en Dios, en lo que Dios decide para cada ser humano. La fe de Job no estaba puesta en lo que hay en este mundo. Aquí venimos desnudos y nos vamos sin nada, porque jamás veremos camiones de trasteo detrás de un cortejo fúnebre. Eso no pasa. Y así intenten enterrar miles de cosas en las tumbas, uno se va sin nada. En el banco seguramente dicen, ay, sí, le quedaban $100. De repente, pero no pasa nada más y se lo van a repartir entre varios. El enfoque de Job es liberador. Porque en el periodo de luces se alaba al Creador, ¿no? Y se ejercita el abandono en Dios. O sea, uno alaba a Dios y qué chévere y gracias, Señor, cuando uno es agradecido. Sin embargo, en el periodo de sombra, como lo hace Job, tenemos que alabar. Clamamos y confiamos en cómo opera Dios. Confiamos y sabemos que Dios no se contradice. Y si Dios dijo, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza, Él no se va a contradecir después para quitarnos el futuro y la esperanza, ¿no? O sea, la historia va a tener un final feliz. Cuando estamos en las sombras, tenemos que tener claro eso. Y esa certeza de que la historia va a tener un final feliz nos resulta muy liberadora, porque Dios está en el asunto y porque esas tinieblas no son eternas, no son permanentes, son unas tinieblas, unas sombras que después van a ser luz. Nos va a llegar el periodo de luz. En las vacas gordas sabemos que esas vacas gordas vienen de Él. Agradecemos y seguimos adelante. Y en las vacas flacas aceptamos la prueba, alabamos y confiamos. La libertad viene de una convicción. Todo, absolutamente todo, lo decide Dios. Lo segundo que vamos a ver hoy, para ver el tema de luces y sombras, es lo incomprensible para Abraham. Las luces y sombras resultan evidentes en la vida de Abraham. Hemos visto que tuvo durante muchos años las sombras de la infertilidad. Sara no podía quedar embarazada. El pobre Abraham clamaba, me imagino que Sara hacía lo propio, también clamaba, de repente sentía culpa, ¿por qué no puedo tener hijos? En fin. Porque es que era claro, un hombre rico, Abraham era un hombre muy, muy rico, muy acaudalado, pero no iba a tener descendencia ni herederos. Abraham suplicó, clamó y esperó. Finalmente llegó la luz. Sara tendría un hijo, su esposa tendría un hijo. Y nació Isaac. Y ese muchachito, Isaac, era amado profundamente por su papá y obviamente por su mamá, pero Abraham amaba esa criaturita. Era su heredero,
Era su descendencia, pero además era la materialización de la promesa de Dios. O sea, ese niño era muy especial. Y pasó el tiempo. Isaac creció y llegó a su juventud, ¿no? La Biblia no es clara en cuanto a la edad de Isaac, ¿sí? Algunos dicen que podría tener más o menos 20 años, otros que podría tener 35 años, cuando ocurrió lo que vamos a estudiar. Lo cierto es que no era un niño como lo han pintado. Cuando pasó lo que vamos a ver. Vamos a leer por favor Génesis capítulo 22 versículos 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Las luces para Abraham llegaron con su hijo Isaac. Ese era su heredero. Estaba seguro de la bendición de Dios. Se había materializado la promesa de Dios. Incluso durante esos 20 o pueden haber sido más años, Abraham debió pensar que Isaac estaba tremendamente protegido por Dios. Y entonces llega Dios y le dice eso: oiga, vaya y ofrézcalo en holocausto en la tierra de Moriah. ¿Cómo así? ¿Me va a arrebatar la promesa? ¿Cómo va a pedirle Dios que ofreciera en holocausto la bendición que le había dado? Él había pedido, había rogado, había clamado por ese niño. Llega el niño, Dios cumple la promesa y después le dice: no, ofrézcalo en holocausto. Para eso me dio la bendición. Esto es incomprensible. ¿Cómo convertir en sombras la luz que me ha dado Dios? Porque tendría que ofrecerlo en holocausto, tendría que degollarlo, ¿no? Y tendría que cargar con eso el resto de mis días. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hacer en una circunstancia de esas? La respuesta de Abraham es tremenda. Obedecer sin replicar. Obedecer con silencio. Obedecer con toda la disposición. Vamos a leer por favor Génesis capítulo 22 versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Miren, una de las cosas más importantes es que uno obedece a aquella persona en quien confía. Yo le obedezco a Dios porque confío plenamente en Dios. Y si Dios me dice: vaya y sacrifíquelo en holocausto allá en esa tierra, en ese monte, allá voy, porque confío en Dios y confío en que no se contradice, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque la obediencia proviene del respeto. Abraham respetaba y confiaba en Dios. Por eso comenzó a cumplir la orden sin cuestionarla. Eso es fe. Y llegaron al lugar señalado por Dios. Y se alistó Abraham y alzó el cuchillo para degollar a Isaac. Imagínense el dolor, imagínense la angustia, pero imagínense también la confianza puesta. Voy a levantar el cuchillo, levanto el cuchillo para sacrificar a mi hijo.
Pero Dios es fiel, Dios es grande, Dios ha prometido y no se contradice, con el cuchillo en la mano. ¿Ah? Y entonces pasa lo siguiente. Vamos a leer por favor Génesis capítulo 22 versículos 11 y 12. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Voy a aclarar un poco el tema de la edad de Isaac. Cuando Dios le dice a Abraham: proceda con el holocausto, Abraham se va con unos siervos y con Isaac hacia el monte. Pero resulta que dice la Biblia que le dio la leña del holocausto para que la subiera. Tenía que ser mucha leña porque era un holocausto de una persona. Y un niño de 8 o 10 años no va a poder subir toda esa leña. Pero quien subió la mayor cantidad de leña fue Isaac. Entonces no podía ser un niño. Tenía que ser un mozalbete fuerte, ¿sí? Ya hecho y derecho para subir hasta el pináculo, hasta la cumbre de ese monte, para subir la leña. Por eso los historiadores, los que estudian la Biblia, la palabra de Dios, han encontrado que podía tener entre 20 e incluso algunos han dicho que 36 años. En fin, pero más o menos por esa razón no se da. La fe de Abraham, en medio de las sombras oscuras, de las sombras más oscuras, la fe de Abraham fue probada. Confió en la voluntad de Dios, pero no en la situación más fácil, ¿no? Confió en la situación más difícil. Por eso, cuando ya Abraham tiene el cuchillo levantado, Dios le comunica que ha sido aprobado. E incluso, Dios le juró, ojo, Dios le juró que lo bendeciría y multiplicaría su descendencia. Que los haría victoriosos a sus descendientes, ganadores contra los enemigos. Esa fue la prueba de Abraham. Las sombras que tuvo que enfrentar y salir victorioso a la luz de Dios. El tercer aspecto es que las pruebas duelen, pero no matan. Miren, Dios organiza entornos para probarnos. En las luces y en las sombras se presentan pruebas dolorosas. Miremos a Pablo. El apóstol Pablo llegó a la isla de Malta. Allí Pablo tuvo luces, ¿no? Porque los moradores lo trataron con mucha amabilidad, con mucha bondad, con mucho respeto. Es más, estaban muy pendientes de las necesidades del apóstol Pablo. Pero ojo, porque llegaron las primeras sombras. En Malta, en la isla de Malta, estaba lloviendo enormemente, muy fuertemente. Y entonces decidieron encender un fuego para calentarlos a todos, para calentar tanto a los moradores como a Pablo y a sus acompañantes, ¿no? Pero Pablo no era un tipo recostado. Pablo no era un tipo que se sentaba a esperar que le sirvieran, a dar órdenes. ¡Ay, corte esa rama! Ese no era Pablo. Pablo decidió recoger ramas secas para echarlas al fuego, para alimentar el fuego y poderse calentar apropiadamente. Pero en ese momento, mientras estaba recogiendo ramas, imagínense que una víbora
mordió a Pablo en la mano. Vamos a leer, por favor, Hechos, capítulo 28, versículos 5 y 6. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Es muy interesante lo que ocurre con Pablo. Sacudió al animal, a la serpiente, y no padeció ningún daño, ¿no? Eso dice la palabra. No se murió. No sufrió las consecuencias de la mordedura, ¿sí? De hecho, todos estaban esperando, se va a hinchar. No, se va a morir. Y no pasó nada. Y esperaron un buen rato. No, espere, que es que ese veneno obra despacio. Aguarde tantico, como dicen por ahí en algunos sectores de Colombia. Aguarde tantico que eso se hincha y se muere. Ningún mal le dieron. Pero ojo, en Hechos 28, 5 y 6, no dice por ninguna parte que no le dolió. O sea, es evidente que Dios lo protegió. Es evidente que el veneno no obró. Pero jamás dice, no le dolió la mordedura de la serpiente. Así son las pruebas. A Job le dolieron. Y le dolieron ¿cómo se imaginan? ¿Cómo nos podemos imaginar que le dolieron las pruebas a Job? Corazón desgarrado. Es que Job tuvo que enterrar a sus hijos, tuvo que enterrar a sus siervos, a sus amigos, ahí a muchos de los siervos que podían servirle con cercanía, con gratitud, con amistad. Tuvo que ver cómo todo lo que tenía, todo lo que le había dado Dios en la administración, desapareció de repente. O sea, pruebas que dolieron, y le dolieron físicamente. Abraham le debió dar la orden, pero Dios lo aprobó y obtuvo victoria. Y Job fue aprobado. Job, después de toda esta situación, tuvo las hijas más hermosas de toda la región, ¿sí? Lo que Dios le había entregado para administrar, lo dobló, lo duplicó, ¿sí? Job fue aprobado. Abraham fue aprobado y obtuvo la victoria. A Pablo le dolió la mordedura, obviamente, pero Dios lo protegió. Le permitió seguir viviendo. Entonces, cuando estemos en periodos de luces, miremos estas situaciones. Miremos que en cualquier momento pueden llegar las pruebas. Y que nuestro compromiso con Dios y con nosotros mismos es salir aprobados en esos periodos de oscuridad. Porque así como el día y la noche existen, las luces y las sombras también existen en nuestras vidas. Y en los momentos de prueba, tenemos que dar gracias. Y tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. Y aferrarnos a la fe que nuestro Señor ha sembrado en nuestras vidas, para fortalecernos y salir aprobados y obtener la victoria. En los periodos de luces, recojamos, fortalezcámonos, analicemos, agradezcamos enormemente, para que estemos fortalecidos cuando lleguen las sombras. Pero tu amor